Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. El martes 6 de mayo de 2025, el Congreso de la República de Guatemala fue escenario de una jornada tensa, marcada por denuncias de manipulación del sistema de votación electrónico. El diputado Alan Rodríguez de la bancada Vamos señaló al quinto secretario de la Junta Directiva de alterar el tablero de asistencia. Según Rodríguez, al llegar al hemiciclo encontró el sistema reflejando la presencia de 85 diputados, a pesar de que el recinto estaba vacío. Entre los nombres registrados figuraban legisladores de su propio partido y otros que no se encontraban presentes. Esta denuncia se enmarca en un contexto de alta tensión política. La Corte de Constitucionalidad había ordenado la reanudación de una sesión suspendida el 29 de abril, en la que se debatían temas claves como la redistribución de comisiones legislativas y la elección de nuevos miembros de la Junta Directiva. Sin embargo, el presidente del Congreso, Nery Ramos, suspendió nuevamente la sesión por falta de quórum, lo que generó críticas por parte de diputados que acusaron al oficialismo de obstruir el proceso legislativo. En respuesta a las denuncias, algunos legisladores han solicitado acciones legales contra el presidente del Congreso por abuso de autoridad y manipulación del sistema de votación. La situación ha exacerbado la crisis institucional en el país, donde persisten cuestionamientos sobre la transparencia y la legitimidad de las decisiones legislativas. Ahora, cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. El jueves 8 de mayo de 2025, el cónclave, reunido en la Capilla Sixtina, eligió al cardenal estadounidense peruano Robert Francis Prevost como el Papa 267, Papa de la Iglesia Católica, quien adoptó el nombre de León XIV. Su elección marca un hito a ser el primer pontífice nacido en Estados Unidos y el segundo originario de América, tras el Papa Francisco. Además, es el primer papa perteneciente a la Orden de San Agustín. Prevost, de 69 años, fue designado cardenal por el Papa Francisco en 2023 y desempeñó roles clave en la Curia Romana como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Su elección se produjo tras 4 rondas de votación, superando a otros candidatos como Pietro Parolin y Luis Antonio Tagle, considerados favoritos en las semanas previas. En su primer mensaje público, León XIV expresó: "La paz sea con ustedes", destacando su compromiso con el diálogo y la unidad. Se dirigió en español a su antigua diócesis de Chiclayo, Perú, subrayando su cercanía con la comunidad latinoamericana. Su elección es vista como una continuación del legado del Papa Francisco, enfocada en la justicia social, la migración y la inclusión. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y económico, en el mundo del deporte también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. Esta semana el Barcelona sufrió una dolorosa eliminación en las semifinales de la UEFA Champions League a manos del Inter de Milán. En un emocionante encuentro de vuelta, el equipo catalán cayó 4-3 en el marcador global, quedando fuera de la final que se disputará en Múnich el 31 de mayo. El equipo de Hansi Flick cambió rápidamente el chip para concentrarse en el gran reto liguero, el clásico frente al Real Madrid. Un partido que, como siempre, estuvo cargado de tensión, expectativas y mucha trascendencia para ambos clubes en la lucha por la liga. Independientemente del resultado, el clásico volvió a demostrar por qué es uno de los encuentros más esperados del calendario.
En este contexto, el Barça sigue con la mirada puesta en el cierre de temporada. La respuesta del equipo tras el golpe europeo y su rendimiento en este tramo decisivo serán claves para definir sus objetivos. Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Agradecemos su sintonía en este espacio de ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudio de Derecho Sede. Como siempre, logramos llegar hasta la casa de ustedes, hasta donde nos esté escuchando y compartiendo todo este conocimiento que difundimos a través de estos espacios que ETV News nos proporcionan y de las redes sociales. Y por supuesto, gracias a usted, porque usted sé que nos envía sus preguntas, sus aportes, y así logramos construir el análisis legal de la noticia. Y vamos voladísimo porque hay una semana intensa. Y por supuesto, para empezar bien, le vamos a dar la bienvenida a mi buen amigo, socio, profesor, compañero con el que aprendo muchísimo derecho, mi gran amigo Welmer Gómez. Bienvenido, Welmer, como siempre. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo una semana más este contenido. Como bien mencionaba acá el licenciado Omar, una semana intensa, de mucho análisis. Y pues empecemos con el contenido, ¿no? Vámonos, sí, porque bueno, les juro que estoy cansado, pero el ánimo de estar aquí con ETV News, pues, le van a dar energía y sigue. Y tenemos buenas noticias, Welmer. Hubo elección de Papa, el Vaticano ya tiene jefe de Estado, usted que es bien religioso, católico, ¿qué nos cuenta ahí brevemente? Para empezar con las buenas noticias, porque después vienen unas que para qué les cuento. Esta es la noticia mundial, ¿sí? De la semana, porque el pontífice es uno de las autoridades importantísimas precisamente en la Iglesia Católica, ya después de una ronda de votaciones, que por cierto no fueron tantas. Sí, eso vi que en la cual fue en la segunda, tercera. Sí, segunda, tercera más o menos, pues prácticamente llegó el consenso del cónclave, prácticamente, donde pues ya tenemos al Papa, que es León XIV, pues estadounidense, con raíces muy latinas, peruanas, 30 años más o menos, y tengo entendido que también tiene nacionalidad peruana, pues como parte de la religión católica, pues muy contentos de tener un jerarca en la iglesia y pues una guía espiritual para la humanidad. Son 1.400 millones de fieles, ¿no? Wow, o sea, es un porcentaje importante, pero ahí estamos con la noticia positiva esta semana. Bueno, sí, hay que empezar con noticias positivas porque también tenemos unas que hay que discutirlas muchísimo, así que a todos los miembros de la Iglesia Católica, a todo el cristianismo, que bueno, tenemos un Papa, por lo que he visto, muy equilibrado, creo que va a buscar ese balance entre todos los distintos segmentos. No conozco mucho del tema religioso, confieso que no es muy mi fuerte, más que el análisis legal que le toca hacer desde el enfoque que tenemos en el trabajo. Pero qué bueno, la verdad se han escuchado muy buenos comentarios. Primer papa estadounidense, tengo entendido. Sí, primer papa estadounidense. Pero prácticamente la iglesia en los últimos años ha tenido ese cambio, ¿no? Porque tomamos en consideración que el Papa Francisco, un papa latino, sí, argentino, que yo sepa, no hay un antecedente de un papa latino. Futbolero. Le fascinaba el fútbol. Y ahora tenemos precisamente un papa equilibrado, como bien mencionaba el licenciado,
que pues, entre lo riguroso y tradicional de la Iglesia Católica y las reformas o cambios que se esperan, adecuándose a la dinámica social, pues esperemos que pues, con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios, pues que se tomen las mejores decisiones para beneficio de los fieles católicos. Correcto. Somos muy creyentes. Yo también soy católico, como dijo Ricardo Arjona, me bautizaron y no me preguntaron, pero sí soy católico. Y todos tengo que quejar aquí porque mi mamá va a escuchar el programa, entonces me va a estar regañando. Muy bien, buenas noticias. Entonces pasemos al análisis legal de la noticia que tenemos brevemente. De nuevo va a estar difícil la agenda porque el primer tema nos lleva muchísimo. Yo lo titulé Traición a la Constitución Política de la República de Guatemala. Se escuchan muchas corrientes, unos que sí, unos que no, otros que no entienden, pero aquí vamos a colaborar y vamos a analizar todo de la mejor manera posible. Bernardo Arévalo incumple el juramento de fidelidad a la Constitución y decide subrepticiamente traicionar el orden constitucional del pueblo de Guatemala. Ese es un título personal, yo me hago responsable de esa declaración, Omar Ricardo Barrios Osorio. Vamos a analizar los amparos contra el presidente del Congreso de la República y la inestabilidad política que se vio en los planteamientos del diputado independiente Samuel Pérez, que miraba yo que presentaba una debida ejecución, después que no quiero, después que sí quiero, parece que no tiene mucho conocimiento en toda esta materia. Y pues si nos diera tiempo también, lo advertimos, el amparo presentado por el gobierno de Bernardo Arévalo, que tanto cacaraqueó y anunció en rueda de prensa por conducto de Codisra, circuló una copia, yo se las envié a mis estudiantes en la universidad, destrozaron, realmente qué orgulloso me sienten mis estudiantes, su análisis fue muy objetivo y pues lamentablemente un trabajo de gobierno muy mediocre. Pero bueno, vámonos. Con este tema de la famosa reserva, ahí salen algunos sí opinando que todo el que opine en contra de lo que hizo el presidente son desinformadores. No, a ver, tranquilos, no es así como se convence a la gente. Se convence a la gente con fundamentos y eso es lo que hacemos en Derecho al Derecho. Vamos a dar algunas pistas aquí académicas. Me pasé esforzándome tratando de prepararles aquí una presentación. Le gustó mucho a mi amigo Welmer la idea. Sí. Partemos sobre la idea. A ver, unas cápsulas rapidito. Principios para todos nosotros. Vamos a hablarlo, por supuesto, siempre de una forma muy colegial, muy agradable, para que esto sea fácil. Tienen en pantalla ustedes una de las diapositivas de aquí del curso, los principios de derecho constitucional, la superlegalidad constitucional, nuestra tradición, tiene normas debidamente establecidas en las que se declara esa jerarquía constitucional. El tema es una reserva, es una declaración que hace el Estado por conducto del jefe de Estado en 1997, donde establece que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, para Guatemala va a tener esa aplicabilidad, esa interpretación. Eso es lo que vamos a discutir. Empecemos también con cápsulas para los que no están tanto en este tema. Tienen en pantalla el manual de tratados, que es de la sección de los tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas, para que vean que la fuente es muy fidedigna. Y pues tenemos en pantalla la imagen de qué son las reservas, dentro de un tratado. Las reservas, establece este manual de Naciones Unidas, son manifestaciones interpretativas. Una reserva puede permitir a un Estado participar en un tratado multilateral en el que de otro modo ese Estado no desearía o no podría participar. Esto en una forma muy básica significa que si hay un tratado que tiene 50 artículos, y 48 artículos son muy buenos para una de las naciones, pero existe un artículo 27 y un artículo 66, por usar un ejemplo, dije 50 primero, después me voy hasta 66, ¿ya? Ojo, pues nosotros podríamos decir, vamos a hacer una reserva interpretativa de esos artículos. Ojo con este adelanto, no significa que no apliquemos ese artículo o que ese artículo lo recortemos de la convención y lo pongamos aparte. No, sí aplicamos el artículo 27, pero con la reserva interpretativa que el Estado de Guatemala estableció. Veamos entonces rápidamente, porque si no se me agota el tiempo. El gobierno de Bernardo Arévalo publicó en el Diario Oficial, nos enteramos hasta el 5 de mayo en el Diario Oficial, que había decidido, artículo 1, retirar en su totalidad la reserva formulada por la República de Guatemala con fecha 14 de mayo de 1997. Nótese que nos enteramos hasta que se publicó en el Diario Oficial. Las preguntas son, ¿eso es bueno para Guatemala? ¿Eso es malo para Guatemala? ¿O ni fu ni fa? Vamos a tratar de hacer el análisis muy objetivo, ver dónde se equivocaron. Pero a mí lo que no me gusta, Welmer, de entradita, es que fue de forma subrepticia. Sí. Si es tan bueno como predican los funcionarios de gobierno, que hasta ahora salieron hablando, yo no leí en el plan de gobierno de Bernardo Arévalo que él iba
a apartarse de esta reserva a Guatemala, que es lo que vamos a discutir. Y en pantalla pueden ver ustedes un comparativo que estuvimos platicando con mi amigo Welmer. En la columna que está con celeste es el 2007, es el presidente Oscar Berger. Él viene y efectúa de la misma convención, en la misma situación, el retiro de la reserva. Para eso hubo documentación pública, se discutió en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, estoy hablando del 2007. Hubieron dictámenes públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Oscar Berger solicitó una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, y esto es lo que me gusta de la actuación del presidente Berger. El 28 de febrero de 2007 emite el acuerdo gubernativo con conocimiento de la población que está involucrada. El 6 de marzo, pueden ver en pantalla, de 2007, lo publica en el Diario Oficial. Nos da unos días a toda la población para que los que quisieran oponerse o no estuvieran de acuerdo o pudieran hacer observaciones, pues ese principio de publicidad y transparencia es sumamente necesario. Y el 15 de marzo de 2007 lo comunica a la Organización de Naciones Unidas, quien ese mismo 15 de marzo da efectos de retiro a la reserva. Ahora comparen ustedes con la reserva del presidente Bernardo Arévalo, cómo retira esa reserva del artículo 27. No se emitió documentación de forma pública sobre la intención del retiro de reserva. No se presentó discusión del tema en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. No se conocen los dictámenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, más que algunas declaraciones de algunos de los funcionarios que traicionaron la Constitución, que andan ahí en redes o andan comentando. No hubo opinión consultiva a la Corte Constitucional, y eso que estamos discutiendo, el orden constitucional. Nada más y nada menos. Está revocando el presidente Bernardo Arévalo una reserva que protegía el orden constitucional y no le pregunta al tribunal que constitucionalmente tiene que defender el ordenamiento constitucional. Emite el acuerdo gubernativo el 27 de marzo de 2025 y no se publicó en el Diario Oficial antes de informar a Naciones Unidas. Sin derecho a la población de oponerse, sin derecho de defensa a todo el pueblo de Guatemala. El 10 de abril, un día antes de la Semana Santa, cuando todo el mundo está empacando para irse a la playa, entrega ese comunicado a la Organización de Naciones Unidas, y ese mismo día Naciones Unidas da efectivo el retiro de la reserva. Es hasta el 5 de mayo de 2025, 25 días después, que el presidente informa a la población. ¿Cómo lo ve, mi querido Welmer? Un comparativo que habla muchas cosas, definitivamente. El primer aspecto que salta es en el cotejo de estos dos acuerdos gubernativos, el emitido en el año 2007 y el emitido en este año 2025, es que en el 2007 se refleja el respeto de lo regulado en el artículo 30 constitucional, la publicidad de los actos administrativos. También da la oportunidad de aquellas personas que en algún momento no comparten esa decisión tomada en algún momento por el Ejecutivo, para que puedan defenderse a través de los procedimientos legales establecidos en ley. Ahora veamos ese artículo 3 del acuerdo gubernativo que fue publicado en el Diario Oficial después, donde claramente establece en ese acuerdo gubernativo emitido el 27 de abril, como bien mencionaba acá, que el presente acuerdo entrará en vigencia inmediatamente. No colocó en ningún momento la posición, la condición de que primero será publicado y posteriormente entrará en vigencia. Pero aunque no lo hubiera colocado, siempre es así. Tiene que publicarse para que entre en vigencia. Claro, pero tomo en ese momento la referencia porque en el artículo 3 del acuerdo gubernativo emitido en el 2007 sí aparece. Ah, ahí sí tiene toda la razón. De verdad, el presente acuerdo gubernativo entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. Entonces, prácticamente estamos frente a un gobierno que para ese tipo de acciones es transparente. Ahora veamos qué tipo de transparencia puede tener un gobierno que emita un acuerdo gubernativo que prácticamente contiene una disposición de observancia general de trascendencia, que en algún momento puede poner en riesgo aspectos constitucionales, que no lo publica y que después que lo notifica la Secretaría de Naciones Unidas y donde se cumplen los efectos de una renuncia a la reserva como esta, lo publica. O sea, prácticamente me está diciendo, mire, el daño está hecho. Sí. No sé si es daño, pero al final la decisión fue tomada y da la posibilidad de cualquier persona de oponerse o no
y de poder tener una crítica en relación a una decisión tomada de tal trascendencia como esta, pues difícilmente solo será un pronunciamiento, pero ya no hay acciones que se puedan tomar. O de ayudarles, porque todos hemos sido testigos que desde el primer día este es un gobierno con capacidades intelectuales muy limitadas y pues bueno, le hubiéramos podido orientar, le hubiéramos podido ayudar. Mire, presidente, si de verdad quiere tomar esa decisión, puede dar hay varias variables para poder modificar esa reserva, para poder darle una prórroga a la misma. Habían varias opciones, pero al hacerlo de forma escondida, cobardemente, todos estos funcionarios públicos que se venden como la dignidad ambulante, le mintieron, le escondieron y le ocultaron a Guatemala la verdad de sus datos. Aunque salgan a decir lo que quieran salir a decir actualmente, quedan como unos funcionarios cobardes en sus tomas de decisiones. Pero vámonos a la parte académica, porque para eso ustedes están con nosotros, para que podamos compartir. Veamos rápido esta línea de tiempo, por favor, mi distinguido productor, para que todos sepan dónde estamos. Estamos con la Constitución, nótese, de 1965. Esto es bien importante para entender el tema. Con la Constitución de 1965 pasaron 3 cosas importantes en 1969. ¿Cuáles son las 3 cosas importantes que pasaron en 1969? La Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Pacto de San José, y ese año nací yo. Esas son las 3 cosas buenas de 1969. Muy bien. En 1978 entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso que ven ese cuadrito ahí, con la línea roja hasta abajo, son los 36 años del conflicto armado interno. Recuérdense que todo esto pasa en ese lamentable enfrentamiento entre guatemaltecos. El 23 de marzo del 82, el golpe de Estado. El 1 de julio de 1984 empieza el trabajo de integrar a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual el 31 de mayo de 1985 nos decreta la actual Constitución Política de la República de Guatemala, y en el artículo 204, el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. En 1993, el intento de autogolpe de Estado de Serrano Elías, conocido como Serranazo, a ver si no hay un arebalazo aquí atrás de todo esto, reforma a la Constitución. Y gracias a Dios y al trabajo de muchos guatemaltecos, el 29 de diciembre de 1996, acuerdo de paz. Para sumarse Guatemala al modelo internacional, en 1996 el Congreso de la República emite el decreto 55-96 que aprueba nada más y nada menos que la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, aquella que firmamos un 23 de marzo de 23 de mayo de 1969. Y en 1997 el presidente Álvaro Arzú ratifica la misma y realiza la reserva del artículo 27, la cual en el 2025 el presidente Bernardo Arévalo retira esa reserva. ¿Cómo ve esa línea de tiempo para poder aclararle a todas las personas que están empezando con este tema? Definitivamente aclara el contexto histórico precisamente de cada una de las actuaciones, porque definitivamente vemos los acontecimientos políticos de relevancia que ocurrieron y por qué se dio esa motivación. Tuvo un convenio pues, prácticamente que fue firmado en el 69, pues prácticamente en Guatemala es aprobado hasta 1996. Pues prácticamente tenemos acontecimientos importantes. Lo celebramos con una constitución. Ajá. Y lo vamos a aprobar y ratificar con otra constitución. Sí, pero vemos también la prudencia que en todo momento se maneja dentro de las actuaciones, porque en la línea de tiempo que tenemos también hay un aspecto importante, el acuerdo gubernativo emitido en su momento por el presidente Álvaro Arzú, donde precisamente el sentido de la prudencia le indica que las reservas se mantengan, inclusive las confirma. Y efectivamente esas reservas, que fueron 3 reservas las que concretamente se plantearon, pues se hicieron con el objetivo fundamental, 1, de no comprometer el conflicto que tiene Guatemala en ese momento con Belice y que seguimos manteniendo porque vemos que está en la Corte Internacional de Justicia. También las disposiciones que en el momento pueden estar contenidas en este convenio, en esta convención, que en algún momento puede afectar la interpretación constitucional y afectar la supremacía constitucional. Este es un aspecto muy importante porque sobre este punto medular es que versa mucho del análisis que estamos haciendo ahorita, ¿no? Correcto. ¿Y por qué usted lo tiene que saber en casa, en el trabajo, todos estos temas? Porque usted
va a tener que vivir todo este cambio, todo este modelo interpretativo que se va a dar como efectos o consecuencias del actuar de Bernardo Arévalo. Veamos rápido en pantalla. Todo esto lo puede verificar usted en la página oficial de Naciones Unidas. Ahí está Guatemala firma. La convención es del 22 de mayo, Guatemala firma el 23 de mayo y se adhiere hasta el 21 de julio del 97. Tienen Bolivia la ha suscrito, la ha firmado, pero no se ha adherido a la misma. Tienen El Salvador, que también la tiene firmada la convención, pero tampoco se ha adherido. Estados Unidos, pues también la firmó, pero como ustedes saben, tampoco. Y pues pongo el ejemplo de Reino Unido, que se ha hecho muy famosa aquí la embajada, que sí lo firma y que sí se adhiere al mismo, porque precisamente realizó objeciones Reino Unido, por eso lo coloco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para discutir, Welber? ¿Qué es lo que quisiera yo que todos tengamos presentes de este tema? ¿Por qué nosotros queremos compartir con usted este conocimiento, debatirlo, o que el guatemalteco se interese y todo? Porque va a afectar enorme en muchos aspectos. Veamos rápido. Nosotros aquí en sede, en vez de hablar de la pirámide de Kelsen y todo eso, hablamos de las estanterías jurídicas, o sea, cómo vas a organizar tus leyes cuando te pases a tu oficina y cómo vas a colocar tu constitución, tu código penal. Tratamos de hacerlo muy coloquial. En esa introducción es importante que observen este cuadrito. Esta es la Constitución de una forma gráfica esquematizada. Quiero que observen que el título 2 de los derechos humanos tiene 4 capítulos. El primer capítulo es de los derechos individuales y ahí está contenido el artículo 44 y 46. El título de derechos humanos con el capítulo 1 del artículo 3 al artículo 46 son los derechos humanos individuales, y es tan relevante que el constituyente dejó establecido que para que se puedan reformar solo se puede convocando a otra Asamblea Nacional Constituyente. Eso no se pueden reformar por consulta popular. Así es. ¿Cuál es la importancia de estos derechos humanos individuales, mi buen amigo Welmer? Definitivamente este constituye un catálogo fundamental que en su momento fue considerado por la Asamblea Nacional Constituyente del 85, y que un aspecto muy importante es que, como yo siempre lo explico a mis alumnos, los derechos humanos contenidos en la Constitución Política no es una lista cerrada, no es números clausos, es números apertos, es una lista abierta, porque al final en el artículo 44 constitucional establece los derechos inherentes a la persona humana. O sea, el diseño, la estructura, la arquitectura constitucional que tiene nuestra Constitución Política es muy interesante. Inclusive, del 85 en adelante fue modelo, inclusive para otras constituciones latinoamericanas, de la forma como fue redactada. Y nosotros, que definitivamente llevamos muchos años estudiando y analizando la Constitución, pues ya somos algo así como los guardianes de la Constitución. Este tipo de acciones que vemos que son emitidas sin contar con una documentación y conformación del expediente suficientemente sólido, que en algún momento minimice los riesgos de los derechos contenidos en la misma y la supremacía constitucional, es lo que nos llama mucha atención y lo que nos preocupa mucho, sobre todo, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la reflexión que hay que tener presente. Recuérdense que en el artículo 135 constitucional, los guatemaltecos tenemos un deber de servir y defender a la Constitución Política de la República de Guatemala, y eso es lo que Welmer está haciendo el llamado. Antes del corte, voy cerrando con esto en la pantalla. Quiero que observen, por favor, porque estuve preparándolo ahí para que todos tengamos estas ideas. Hay una diferencia entre los derechos individuales y los derechos sociales. Por eso los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que están en el 44, artículo 44, artículo 46, se refieren a tratados de derechos humanos en derechos individuales. Si hubiera querido el constituyente que también incluyera los tratados internacionales en materia de derechos humanos sociales, lo hubiera colocado también dentro de ese capítulo. Pero estar dentro del capítulo primero se refiere al artículo 44 y 46, tercera vez que lo digo, a tratados en materia de derechos humanos, pero derechos humanos individuales. Y por supuesto, si quisiéramos ver un tercer grupo de tratados, los demás tratados, tratados comerciales, tratados administrativos, tratados en otras materias. O como la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que no es una convención sobre derechos humanos. Vamos a regresar después del corte a explicar la famosa estantería jurídica y podamos tener dónde van ubicados los tratados internacionales en materia de derechos humanos individuales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos sociales y todos los demás tratados, digámosle así, de forma
coloquial, comunes. Regresamos en breve en Derecho al Derecho. Hace 21 años nació una visión, la de formar juristas con pasión, integridad y compromiso con la justicia. El 2 de mayo, el Centro de Estudios de Derecho celebra más que un aniversario. Celebra una historia construida con esfuerzo, excelencia académica y vocación de servicio. Durante más de 2 décadas ha contribuido activamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y el desarrollo de una Guatemala más justa, equitativa y consciente de su marco legal. Gracias a quienes han sido parte de este camino, estudiantes, docentes, personal administrativo y aliados que han hecho de esta institución un referente en la formación jurídica. Y en especial, nuestro más sincero reconocimiento al director Omar Barrios Osorio, por su liderazgo, dedicación incansable y visión transformadora. Su compromiso con la educación ha dejado una huella profunda en el país. Hoy, el Centro de Estudios de Derecho sigue cumpliendo su misión de inspirar, transformar y de invitar a cada estudiante a enamorarse del derecho y a servir con pasión a Guatemala. Felices 21 años. Que sigamos caminando siempre con firmeza hacia una Guatemala más justa, más libre y más nuestra. Centro de Estudios de Derecho. Enamórate del derecho. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. Regresamos en Derecho al Derecho y realmente estamos... va a platicar con Welmer en el receso acerca de todo este tema tan interesante y démosle forma rápidamente por el tiempo. Tienen ustedes en pantalla lo que nosotros le llamamos ese orden jurídico, esa estantería jurídica. Tienen la Asamblea Nacional Constituyente que nos entrega en el año 85, vigente a partir del año 86, la Constitución. Y es bien clara, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución y el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Luego, en el segundo nivel, ya tenemos al Congreso de la República, quien se encarga de desarrollar esos principios constitucionales a través de determinar competencia y otras atribuciones en los decretos, en las leyes como más se le conoce. Y hasta abajo tenemos al Presidente de la República y otras entidades, por ejemplo, los consejos municipales, el Consejo Superior Universitario, los ministros también emiten acuerdos, que es la norma reglamentaria. Entonces la pregunta es, veamos en la pantalla, ¿dónde van los tratados? En el artículo 183 constitucional literal K, establece que el presidente debe someter a consideración del Congreso para su aprobación, que esta es una confusión que siempre pasa mucho en la práctica, en especial con muchos periodistas, porque dicen el Congreso ratificó. No, el Congreso no ratifica, el Congreso aprueba. Y el presidente de la República es el que ratifica. Entonces, tenemos a los tratados. En principio, ¿dónde van esos tratados? Miremoslo de nuevo en la pantalla. Los tratados, al ser aprobados por un decreto, estoy hablando de los tratados en general, en principio, van en la estantería de los decretos. Pero el artículo 46 establece el principio general de que en materia de derechos humanos, otra vez en materia de derechos humanos, ¿qué derechos humanos? Estoy en el capítulo de los derechos humanos individuales, como bien señalaba mi maestro Alejandro Gutiérrez en las cátedras del doctorado. Hay que tener bien claro cuál es el enfoque o el alcance de ese artículo. Los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y el licenciado Welmer en un momento les va a explicar porque él es el experto para ese tema. Entonces vean esta flechita. Si hubiera algún conflicto entre el tratado y el Código Penal, pues van a tener preeminencia los tratados de derechos humanos. Pero posteriormente surgen nuevas corrientes, nuevas doctrinas, el bloque de constitucionalidad, otros instrumentos, y en el artículo 44
derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros. Ya lo señalaba Welmer, lo que el constituyente pudo cumplir en el año 85 lo dejó en la Constitución y nos deja abierto con el artículo 44 cualquiera de aquellos otros derechos que vayan a surgir que Guatemala pueda cubrirlos. Porque acuérdense, los derechos humanos son superiores a cualquier ordenamiento legal, a cualquier tratado. El derecho humano es inherente a usted. Cuando está en un tratado, cuando está en una constitución, cuando está en una ley, cuando está en un reglamento para complementar esa obligatoriedad del Estado, es que le tenemos que poner atención dónde es que van ubicados. Derecho interno LIC, tratados internacionales. Sé que es un tema que le gusta mucho. Sí, es dinámico, por cierto, porque al final también marca mucho la tendencia o el criterio que puedan tener los magistrados de la Corte de Constitucional que en su momento. Correcto. Recordemos que hace unos 30 años, por ejemplo, algunos tomaban literalmente la redacción del artículo 46 de la Constitución Política y pretendían en algún momento establecer que los tratados estaban arriba de la Constitución. Sí. Entonces ya en su momento ya la Corte de Constitucionalidad corrigió precisamente un criterio como este, estableciendo no. Tenemos que interpretar la Constitución Política en forma integral. No solo tomaremos lo regulado en el artículo 46, también es importante tomemos el artículo 44, el 175, el artículo 204, donde se defiende y se debe respetar la supremacía constitucional. Entonces, la interpretación que le da el artículo 46 es que derecho interno se refiere fundamentalmente a las disposiciones emitidas por el Congreso de la República. Del Congreso de la República hacia abajo. Ya hablamos de las disposiciones reglamentarias emitidas a través de acuerdo gubernativo, otras disposiciones reglamentarias por órganos que tienen facultad para ello, como los entes autónomos, algunos entes descentralizados que también tienen esa facultad para emitir disposiciones reglamentarias, entre otras. Entonces, le da la posición que le corresponde, el lugar privilegiado que le corresponde a la Constitución Política, que es supremo, arriba. No puede existir otra disposición legal alrededor. Claro, en algún momento, en una forma muy acertada, muy atinada, los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente también dejaron este artículo para darle ese dinamismo y la adecuación de la Constitución Política a aquellos derechos humanos que más adelante se pueden incorporar en el ámbito individual conforme lo regulado en el artículo 44. Entonces, es importante precisamente, y ahí es donde también motivamos que efectivamente tenemos que exigir que de la documentación del expediente efectivamente haya hecho ese análisis de constitucionalidad. Sí, porque realmente esa es la función del cuerpo consultivo del presidente de la República, de la Procuraduría General de la Nación, del propio director de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de todos los que hubieran participado, precisamente analizar qué efectos va a tener esto. Habría que ver esa información pública si ya puede estar disponible, porque nunca nos enteramos cuando decidieron. Veamos en pantalla. Pero también hay, como bien decía Welmer, un tercer criterio, ¿ya?, en el cual algunos colocan los tratados sobre la Constitución. Y ellos lo analizan porque la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969 establece que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Eso y otras características hacen creer que los tratados pueden estar sobre la Constitución, pero yo le pongo un circulito ahí con rojo que no, porque entonces no podrían entrar a nuestro sistema al contradecir nuestro ordenamiento constitucional. Y por eso es que algunos hemos tolerado que la idea del bloque de constitucionalidad, que aquí está la Constitución y el derecho humano va complementando con nuevos derechos, es pues bastante aceptable, pero nunca sobre la Constitución. Pero veamos en pantalla entonces qué pasa, porque la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados yo la describo de forma muy coloquial como el manual de los tratados, es decir, la convención que se utiliza para poder regir todo el sistema de tratados. Es un compilatorio, una condensación. Solo gráficamente rápido, pues Guatemala celebra instrumentos internacionales con organismos internacionales como Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, con organismos especializados para ciertas temáticas, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la Organización Marítima Internacional, y también celebra con otros estados, con México, con España, con El Salvador, con Estados Unidos. Luego en pantalla, ¿por qué la alerta ahí en la pantalla? Porque hay que ver cuál es el origen de esas convenciones, quién la diseña, etc. Y luego de forma muy básica en la pantalla, por favor, señores internacionalistas especializados, es una explicación gráfica muy sencilla, no es el objetivo de ser el posgrado.
Se negocia el tratado, se celebra, cuando vemos las dos banderitas con los presidentes, se le remite al Congreso para que lo apruebe, el Congreso lo envía al presidente para que lo ratifique, este lo publica en el diario oficial, hace el depósito correspondiente y entra en vigencia. Y aquí quisiera bajarle la velocidad y tomar muy en cuenta la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 26, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Por eso les decía en la introducción, si yo tengo una convención con 80 artículos y yo, Guatemala, la firmo, la cumplo, estoy aceptando los 80 artículos. En este ejemplo, en el artículo 27 en pantalla, por favor, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno, y esa frase derecho interno es la clave en la discusión aquí. Pero esa misma convención, en el artículo 2, inciso 1, literal D, explica que es una reserva, y una reserva es una declaración unilateral de un Estado. El objeto de esa reserva es excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. Como les decía a un inicio del programa, cuando explicábamos la reserva, no es que el artículo 27 de Guatemala no lo aplique, no es que tomemos la tijera y recortemos el artículo 27 y solo tengamos 26, 28, no. Lo que Guatemala establece en una reserva es una declaración unilateral de cómo nosotros vamos a interpretar. Veámoslo en pantalla. ¿Qué es lo que declaró Guatemala? El consentimiento de la República de Guatemala en obligarse por dicha convención debe entenderse en los siguientes términos. Se hace reserva al artículo 27 en el sentido de que el mismo se entiende referido a las disposiciones de la legislación secundaria de Guatemala y no a las de la Constitución política, porque ¿quién está? La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Confirma lo que ya hemos hablado anteriormente, definitivamente. El criterio de la Corte de Constitucionalidad es conteste la defensa del orden constitucional, la supremacía de la Constitución política de la República de Guatemala, le da la posición a los tratados que no sean en materia de derechos humanos definitivamente, estando al mismo nivel de los otros decretos emitidos por el Congreso de la República. Tienen cierta preeminencia los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero siempre abajo de la Constitución. Definitivamente. Entonces, acá es importante establecer, y cuando nosotros leemos el acuerdo gubernativo número 65/2025, es preocupante ver que ni siquiera en la parte considerativa de este acuerdo gubernativo se hace mención alguna de que conforme a la documentación o expediente o opiniones que haya emitido, en lo ideal, que realmente así tendría que ser, porque el presidente de la República, recordemos, en su calidad puede pedir opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para establecer realmente si esta disposición o esta decisión que se va a tomar, como es renunciar a una reserva, puede tener una repercusión de tipo constitucional. Tenemos un antecedente. El acuerdo gubernativo que hemos graficado acá es consecuencia de una solución que en alguna medida dio la misma Corte de Constitucionalidad en el año 2006. Hay una opinión consultiva, sí, porque antes del 2006 tenía la duda, bueno, en el procedimiento para renunciar a las reservas de los artículos 11 y 21, si no 11 y 12 de la Convención, ¿es necesario que intervenga el Congreso de la República? ¿Sí o no? La Corte dijo no. Conforme a las disposiciones contenidas a la función que le corresponde al Presidente de la República en el artículo 183, es a él que le corresponde en algún momento, pues, tomar la decisión de renunciar a la reserva. Pero hace mención también a que debe velar porque las disposiciones constitucionales prevalezcan. Y ahí está el punto. Y lo resalta la Corte. Y es que también, yo no puedo solamente entrar a analizar o fundamentarme en una función del presidente, como es precisamente el tema de poder renunciar. La facultad la tiene, pero tiene que interpretar la Constitución Política en forma integral. Sí. En el 183 de la Constitución Política, la función contenida en la literal, inciso A, ¿cuál es? Cumplir la Constitución Política y las leyes. Le está ordenando que cumpla con la Constitución. Entonces, ahí tenemos otro fundamento de derecho,
donde prácticamente se exige al presidente que en las decisiones que se tomen, la firma que prácticamente plasma en un documento, pues se cerciore o con la persona que tenga más cercana de su plena confianza, pues le diga, mire, aquí no hay ninguna consecuencia jurídica y se puede hacer. Las decisiones del gobierno, las decisiones administrativas, tienen que cumplir tanto el fondo como la forma. Sí. Esto es como que usted tiene licencia para conducir un vehículo, pero esa licencia no le da autorización para que usted conduzca contra la vía o para que vaya a 180 kilómetros en un lugar que es a 70 kilómetros. O sea, usted tiene que tener requisitos de fondo y de forma. Y es cierto, el presidente tiene la atribución por la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional de que él es el que puede decidir remover, retirar una reserva. Pero para hacerlo, ese es el requisito de forma. Sí. Tiene que ver el fondo del asunto. No puede incumplir el orden constitucional porque, ¿se acuerdan la regla? Todo orden tiene un sentido. Si el primer inciso de funciones presidenciales en el 183 constitucional es que se cumpla la Constitución, ¿ya? Él no podía tomar una decisión en que pusiera en riesgo la interpretación constitucional, aunque saque a todo mundo a defender esa pésima decisión, presidente, aunque su comunicación traiga a todos los tiktokers, toda la gente que quiera, y pueden hacer bulla, tratar de convencer, la gente ya no les cree, presidente. Mírelo científicamente, se lo voy a demostrar. Salen por ahí diciendo, es que ya la Corte Constitucional tiene 30 años aplicando el artículo 27. Por supuesto que tiene 30 años aplicando el artículo 27, pero con la reserva interpretativa de Guatemala, que no va a haber nada superior al orden constitucional. Álvaro Arzú no le quedaba de otra. Él conoce la Constitución, sus asesores legales. Solo investiguen quién era el secretario general de la presidencia, Álvaro Arzú, y ahí van a poder descubrir por qué él no cometía esos errores, porque tenía un verdadero científico del derecho ahí. Investiguen quiénes eran los asesores legales. Tenía gente científica preparada intelectualmente, no la mediocridad que tiene usted, presidente Arévalo, rodeándolo. Chequeemos, por favor, presidente, es que yo, ¿sabe usted por qué vine de camisa negra y saco negro? Vengo de duelo por la Constitución. Lo que hice es un gran daño, chequémoslo. Chequémoslo en pantalla. ¿Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son individuales o son derechos humanos sociales? Y la propia Corte, en el expediente más reciente que encontré, fechado con sentencia 29 de mayo de 2024, establece que otros tratados internacionales como la Convención de Ejecución de Sentencias o el TR-CAFTA no entran en esa categoría, son tratados comunes, van a la par, pero porque la Corte está utilizando la reserva interpretativa del artículo 27, pero siempre se aplica el 27. Por eso vean esta pregunta. ¿En cuántos artículos o normas de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se hace referencia expresa a derechos humanos individuales? Esa convención no es de derechos humanos, esa es una convención técnica, no es una convención. A ver qué derecho humano le da esa convención. Por eso regresemos a la pantalla académica y vamos entonces. Si nosotros no hubiéramos hecho la reserva del artículo 27 de la convención, esa convención no hubiera podido entrar en nuestro sistema, porque era contraria al orden constitucional. Y el debate, Lick Wilmer, y esta es la clave para poderlo explicar, es cuál es el criterio de derecho interno. Si es de los decretos y reglamentos para abajo o de la Constitución para abajo. Cuando nos referimos a derecho interno, nos estamos refiriendo a la Constitución política hacia abajo. O sea, siempre entendiendo, ¿no?, que la Constitución está arriba. Entonces, veámoslo de nuevo en la pantalla. Si usted considera que la Constitución es parte del derecho interno, usted colocó dentro del derecho interno la cuestión. O si usted considera que la Constitución no alcanza esa frase de derecho interno, sino que son los decretos y los acuerdos para abajo. Esta solución la dio la reserva, porque la reserva, cuarta, quinta vez que la presento en pantalla, establece, se hace reserva al artículo 27. Y miren el efecto en pantalla que hace la reserva. Nos baja el 27 al nivel de decretos, porque se está respetando la normativa constitucional. Pero viene Bernardo Arévalo y retira en su totalidad la reserva formulada. Al borrar, miren en la pantalla, al borrar la reserva, entonces el artículo 27 de la Convención pasa a interpretar que el derecho interno
es todo. Ese presidente Bernardo Arévalo es el daño que le está haciendo, porque la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es la convención marco. Ahí están los métodos de interpretación de las convenciones. Ahí están todas las reglas generales para reservas, salvo que el tratado establezca algo de forma específica. El daño es letal. Y vean en pantalla, esa convención no es un tratado de derechos humanos. Lo que acaba de hacer el presidente Arévalo, su ministro de Relaciones Exteriores, y todos los que participaron en ese expediente, es simplemente, como lo titula en pantalla, una traición a la Constitución Política de la República de Guatemala. El 15 de enero de 2024, en horas de la madrugada, debe haber sido el 14, según la Constitución Política de la República, artículo 154, la función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Miren dónde tiene el presidente en la mano, sobre la Constitución. Usted le juró fidelidad a la Constitución, presidente. Y cuando lo que ve en pantalla, usted lo deroga, quitando la ordenanza del Estado de Guatemala, el pronunciamiento, la reserva interpretativa del Estado de Guatemala, que nosotros aceptamos todos los tratados que quisieran, todas las reglamentaciones internacionales, todos los acuerdos, memorándum, protocolos, convenios, pero siempre respetando el orden constitucional, usted traicionó al Estado de Guatemala. Sí, definitivamente. Las consecuencias que esto implica. La falta de esa fidelidad a la Constitución política. Definitivamente no hay más que decir, no hay por dónde prácticamente justificar un actuar como este. En algún momento escuché algún foro que al final es una disposición que había sido superada, que al final en Guatemala pues ya se conforme al principio de buena fe en las negociaciones internacionales, pues definitivamente estaba en igualdad de condiciones y que Guatemala pues prácticamente estaba en ese estándar internacional. Bueno, ahora la pregunta que hacemos en algún momento es, si la justificación es que ya se había superado esta disposición, entonces ¿por qué se emite el acuerdo gubernativo? Inconcebible realmente. Sí. Y presidente, le mando una conclusión personal, se lo pongo en pantalla. El grave error de Bernardo Arévalo: realizó un acto con abuso de poder. Tenía la atribución en forma, sí, pero no en fondo. Usted no podía sacrificar el orden constitucional. Utilizó un medio no autorizado en el ordenamiento constitucional para afectar la jerarquía de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué lo puedo aseverar? Usted no tiene atribuciones para convertir una simple convención en un tratado de derechos humanos individuales y con ello variar todo el orden constitucional. Presidente, lea bien ese párrafo. En virtud que no puede impugnarse de inconstitucionalidad una norma de una convención, como es el caso del artículo 26, quien lo va a ratificar, como no puede quitar solo el 27, quien lo va a declara una reserva. Al revocar usted, Bernardo Arévalo, la reserva de forma arbitraria y irresponsable sin la debida asesoría, está generando una colisión de ese artículo 27 con el orden constitucional guatemalteco establecido en el artículo 44, 46, 175, 204 y toda la integración del mismo. Es decir, usted, presidente de la República, utilizó su cargo, los recursos económicos del Estado para poder variar el orden constitucional. Si alguien le dijo que con esto iba a rescatar y revivir al suspendido, cancelado Aumento Semilla, o se iba a salvar de los procesos penales por haber tolerado más de 8,000 falsificaciones de firmas, más sacar un listado de pagos anómalo y todo eso, presidente, se equivocó. Y de nuevo, presidente, miren lo que lo meten. Ese grave error lo lleva al Código Penal al artículo 381. Quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. ¿Qué estaba pensando? ¿Quién le dio la idea, presidente, de quitar esa reserva? Esa es la garantía de respeto a nuestra actual Constitución. No sé qué más decirle al presidente para que entienda. Yo creo que no hay nada más que decir ahí.
Usted asimile su criterio, usted decida, nosotros no queremos imponerle ninguna idea. Si quieren, analicemos si hay algo positivo en esto. Alguien escribía que esto va a traer inversiones extranjeras o que esto va a facilitar la entrada de tratados. No había ningún impedimento para las inversiones extranjeras, como no había ningún impedimento para los tratados. El MINEX publicó, lo tenemos en pantalla, tratando de justificar esta arbitrariedad, y colocan textualmente: el levantamiento de la reserva no viene a alterar ninguna disposición de la Constitución. El artículo 27 aplica solamente a aquellos instrumentos ya firmados. Está aceptando públicamente el ministro de Relaciones Exteriores que los instrumentos ya firmados, aprobados y ratificados es a los que se les va a aplicar el 27. O sea que todos son ahora superiores al ordenamiento interno, y quitando la reserva, el presidente incluyó ahí a la Constitución. Sí, definitivamente es un pronunciamiento de un órgano, como en ese caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que me imagino que es una de las justificaciones que tendrán en el expediente correspondiente conformado que motivó el acuerdo gubernativo. Pero como lo hablamos en una oportunidad también, aquí es donde se realza la función que le corresponde a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ya no necesitamos Corte Constitucional. Señores de la Corte Constitucional, los magistrados, todos los que trabajan ahí, yo creo que se van a quedar sin trabajo, porque ya con los tratados superiores a la Constitución, ¿qué orden van a defender? La defensa de la soberanía. Vamos a ver si van a defender. ¿Qué va a hacer la Corte Constitucional? Bueno, los ciudadanos ya están accionando. A ver, como citan ahí a la jurisprudencia de la Corte, tal vez los asesores no vieron esta. Miren, esta está textualmente tomada de la Gaceta de la Corte, solo yo la separé para irlo haciendo ordenado. Miren el orden en que pone las fuentes formales: la supremacía constitucional, el contenido y alcance del bloque constitucional, pero la supremacía constitucional va primero. En ese mismo fallo, miren, el más reciente que encontré sobre la materia, 5.985-2023, sentencia del 29 de mayo de 2024, debe recordarse que la Constitución establece que la justicia se imparte en conformidad con la Constitución y las leyes, y que los tribunales deben observar obligatoriamente el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Yo siempre pienso, mal le acertarás, decía mi abuelita. Insisto que hay que analizar esa solicitud de opinión consultiva que realizó la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2024 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esos parrafitos donde están pidiendo que se permita la participación de candidatos o partidos políticos que fueron excluidos, me suena a que como ya todo es superior ahora al orden interno, que es la Constitución también, según esta interpretación, y que se justifican también en que la Corte Interamericana ya le ha señalado a Guatemala, ahí lo tienen en pantalla, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, pero la Corte nunca ha retirado la reserva interpretativa de Guatemala porque no lo puede hacer. Solo lo podía hacer el presidente Arévalo. Y ahora va a venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos a visitar Guatemala. ¿Será ese el pago por haber sacrificado el orden constitucional? Arzú nos dejó bien claramente determinado eso. Arévalo lo destruyó. Y pongo ejemplos prácticos. Tienen en pantalla el artículo 187. Yo le digo siempre el miedo más grande de Guatemala: la prohibición de reelección. Quien haya sido presidente en amarillo no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. Pero ahora, con la interpretación al quitar la reserva, el Pacto de San José es superior a este ordenamiento, si lo viéramos muy fresco. Y este establece que solo se le puede excluir de participación, vean el numeral 2, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o por una condena. Y bueno, no establece que por reelección. Si a mí me preguntan, y esto llegara a entrar en debate, esa puerta está abriendo. Y si ustedes quieren más, pueden ver el artículo 186, que ambos son pétreos, pero que ahora los pactos sin esa reserva van a ser superiores absolutamente en materia de derechos humanos, y entonces todos los que tengan los caudillos, golpes de Estado, las personas que estén ejerciendo la presidencia o la vicepresidencia actualmente ya podrían reelegirse con esta nueva interpretación, los parientes. No sé, es muy delicado esto, Welmer. Yo sé que tal vez no está muy de acuerdo en algunas cosas, pero yo estoy tomando lo que resolvió Bernardo: quitar la reserva interpretativa y meter dentro del bozón de derecho interno a la Constitución, y que los tratados de derechos humanos pasen
sobre la misma, y el Pacto de San José es uno de ellos. Si llegara a tener un alcance como este, el levantamiento de la reserva a este artículo, veamos lo que esto representa. Se estaría reformando artículos que, conforme a lo regulado en el artículo 281 de la Constitución Política, no se pueden reformar por ningún motivo, ni como una Asamblea Nacional Constituyente, que es el órgano máximo en materia constitucional en la emisión de una constitución política. Entonces, realmente llegar a un extremo como este es una clara vulneración a lo regulado en el artículo 140 de la Constitución Política en cuanto a la soberanía. Pero bueno, dice el equipo del presidente de la República que no pasa nada, que eso ya no se aplicaba. No se dejen engañar, despierten. Esto se va a ver un caos. Ojo con la reelección. Ojo que ahora va a ser ahora aquellos que no participaban porque no tenían su constancia transitoria en existencia de reclamación de cargos llamada comúnmente finiquito, pues como no están las prohibiciones que señala o que pueden ser limitaciones, ya van a poder participar porque el tratado es superior a cualquier ordenamiento de Guatemala. Mucho cuidado. Y entiendo que algunos tienen que defender al presidente, es válido que defiendan al presidente, es parte del ejercicio político. Yo lo que les presento aquí es la explicación, pero no habladita, con jurisprudencia, con doctrina, con análisis, con esquemas, para que usted en casa, usted con sus amigos, con su familia, pueda tomar una decisión. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues eso será lo que vamos a platicar más adelante, cómo vamos a lograr cumplir esos compromisos exteriores. Y bueno, ¿qué efectos tendrá lo que realizó Bernardo Arévalo y su equipo al revocar una reserva que respetaba y hacía valer como jerarquía total a nuestra Constitución, que no entraba en conflicto con el bloque de constitucionalidad, pero que ahora al quitar esa reserva, al retirar la reserva, al remover la reserva, deja dentro del paquete de derecho interno también a nuestra Constitución y todo el catálogo de tratados sin ninguna distinción, conforme el artículo el 27 de la Convención no hace ninguna distinción entre tratados. Va a ser un caso, claro, van a haber muchas interpretaciones porque cada quien tiene su formación con algún enfoque y eso es parte de este ejercicio. Regresamos después del corte en Derecho al Derecho para que usted pueda tener tiempo para agarrar aire en este corte, y a mí también, porque me enoja, estamos obligados a defender la cuestión, ya lo dijo usted, tantos años estudiando esto para que alguien que por ahí cree tener la razón como Bernardo Arévalo viene a hacer este año y conste que nunca se los avisó, nunca lo comunicó ni en las ruedas de prensa ni en ningún lado. Todo fue subrepticiamente, a escondidas del pueblo de Guatemala. Y si lo hicieron a escondidas, no está bien y son cobardes. Regresamos. Hace 21 años nació una visión, la de formar juristas con pasión, integridad y compromiso con la justicia. El 2 de mayo, el Centro de Estudios de Derecho celebra más que un aniversario. Celebra una historia construida con esfuerzo, excelencia académica y vocación de servicio. Durante más de 2 décadas ha contribuido activamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y al desarrollo de una Guatemala más justa, equitativa y consciente de su marco legal. Gracias a quienes han sido parte de este camino, estudiantes, docentes, personal administrativo y aliados que han hecho de esta institución un referente en la formación jurídica, y en especial, nuestro más sincero reconocimiento al director Omar Barrios Osorio, por su liderazgo, dedicación incansable y visión transformadora. Su compromiso con la educación ha dejado una huella profunda en el país. Hoy, el Centro de Estudios de Derecho sigue cumpliendo su misión de inspirar, transformar y de invitar a cada estudiante a enamorarse del derecho y a servir con pasión a Guatemala. Felices 21 años, que sigamos caminando siempre con firmeza hacia una Guatemala más justa, más libre y más nuestra. Centro de Estudios de Derecho. Enamórate del derecho.
La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector. A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área. Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOGUADEMAP. Regresamos en Derecho al Derecho después de haber estado un poquito tristes por la afectación al orden constitucional, pero hay que ver qué acciones y qué medidas nos falta analizar eso. El próximo domingo trataremos de tenerle también esas propuestas para ver qué podemos hacer, pero lo que sí les digo es que el modelo de interpretación va a cambiar. A todos los estudiantes que tuvimos, decíamos en el receso con Weber durante años, vamos a tener que mandar las diapositivas actualizadas porque el modelo interpretativo va a subir un gran cambio, la jurisprudencia, todo va a tener variables enormes. Pues es que para bien, quita que sea para bien. Nosotros no estábamos diciendo que sea para bien o mal, solo estamos diciendo que lo hicieron definitivamente, subrepticiamente y a escondidas del pueblo. Pero vamos a otro tema. Amparos contra el presidente del Congreso de la República, y yo lo titulé La inestabilidad política del diputado independiente Samuel Pérez, porque me costó darle seguimiento a esa noticia, por tanto que hacer esta semana estuvo cansadísima, gracias a Dios, mucho trabajo, mucho que hacer, y yo miraba que el diputado presentó, era extraño porque el diputado Pérez declaraba ante los medios que la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Constitucional había cometido ilegalidades, arbitrariedades, tal vez no con esas palabras, pero se quejaba de la sentencia. Pero él va y presenta una debida ejecución, es decir, apoya ese amparo provisional. Y después a las horas sale diciendo que ya no. Puchica, yo es primera vez que veo en mi vida a alguien que considera que una acción de amparo provisional es incorrecta, pero que presenta un memorial de debida ejecución para que se cumpla ese amparo provisional que dijo que era incorrecto. Pues ya se me hizo un chirmol. No sé cómo será la mente del diputado Pérez, porque sí, si hasta cuesta explicar lo que hace. Pero bueno, puede ser que ha sido un error, diputado independiente Pérez, y bueno, usted no es, ¿qué profesión? Economista, creo que es él, ¿verdad? Sí, sí, economista, pero no es abogado, y puede ser que una imprudencia los haya, no sé, tanto que hacer. Pero metámonos al tema, Weimar, porque usted es el experto en el derecho legislativo. ¿Qué pasó con ese amparo? ¿De dónde surge esa arbitrariedad? Bueno, tomamos en consideración que lo expusimos ya hace una semana, por cierto. En su momento, algunos diputados del Congreso de la República, en la sesión llevada a cabo el día martes, que fue el 29 de abril del presente año, se presentó una moción. Pero después de cierto tipo de situaciones que se dieron en ese momento en la sesión del Pleno, se cierra abruptamente, prácticamente, la sesión por parte del presidente. Esto motivó, frente a un agravio de esto, de un acto de autoridad, presentar una acción constitucional de amparo donde se establece que la mayoría, en este caso de los diputados que habían votado por una moción, están siendo vulnerados porque se había suspendido la suspensión, supuestamente por falta de quórum. El amparo, aclaremos, no es contra el Congreso, no es contra el Pleno, el amparo es contra el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos. Y ese es el punto que argumentamos la semana pasada, porque al momento de presentar el amparo, previo a entrar a conocer si se otorga o no un amparo provisional, la Corte de Constitucionalidad solicita que se remitan los antecedentes o informe circunstanciado. Se comete el error de que se remiten los antecedentes o informe circunstanciado a través de un mandatario del Congreso, no así del presidente del Congreso de la República. Sí, yo creo que lo leí en el comunicado de la Corte de Constitucionalidad. Frente a una situación como esta, la Corte de Constitucionalidad tienen que, en este caso, entrar a conocer sobre la procedencia del amparo provisional, pero cuando la autoridad
contra quien se está promoviendo el amparo no presenta los antecedentes o el informe circunstanciado, se otorga el amparo provisional porque es necesario proteger el derecho. Correcto. El amparo provisional es una suspensión temporal. Acuérdense que el objetivo del amparo es suspender un acto arbitrario que se esté realizando, y el amparo provisional nosotros lo conocemos en la cátedra, se recordarán los que han charlado conmigo de derecho en estas clases del CEDE, pues lo conocemos básicamente como dos opciones. El amparo provisional de oficio, el que establece el artículo 28, son 4 incisos, si encaja ahí, se tiene que otorgar. El amparo provisional a juicio del Tribunal Constitucional, que es el que está en el artículo 27 en la última línea. Pero el del 33, segundo párrafo, le decimos de cariño, como escritor coloquial, amparo provisional de oficio o amparo provisional por omisión, por haber incumplido. Entonces sí, de nuevo nos fallan ahí los asesores, como que Bernardo Arevalo ha estado compartiendo sus asesorías por todos lados, porque ser mandatario del Congreso de la República no es lo mismo que del presidente. Entonces, ahí sí, chequecito favorable a la Corte de Constitucionalidad, a los expertos que revisan la legitimación para presentar esas acciones de amparo. Se otorga el amparo provisional y esto motivó la sesión del martes de esta semana, que fue precisamente la celebrada el día 6 de mayo a las 14 horas. Definitivamente se tuvo que ver, y así fue. Se notificó prácticamente a los diputados del Congreso de la República la convocatoria correspondiente en cumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ese amparo provisional, como bien lo menciona, licenciado, definitivamente establece que se debe cumplir conforme a las condiciones o parámetros que la misma resolución o el auto que la misma Corte de Constitución emitió. Se lo pone fácil la Corte de Constitucionalidad, le pone efectos positivos y le pone haga esto, Así es. Casi que le faltó ponerle dibujitos para que el presidente del Congreso supiera qué hacer. Así es. En este caso, tomemos en consideración que en la misma sesión empezaron a surgir algunas condiciones que algunos diputados no estuvieron muy de acuerdo, como lo siguiente, que muchas veces la cantidad de diputados que reflejaba el tablero no es el que reflejaba realmente los diputados presentes. Eso motivó a que el presidente, en la sesión que se llevó a cabo, pues tomara la decisión de que se llevara a cabo el conteo en forma manual por parte de uno de los secretarios. Otro aspecto que también llamó mucho la atención es que en los secretarios de la Junta Directiva, si el primer secretario no se encuentra presente, la razón precisamente que la misma ley orgánica del organismo legislativo establezca un orden, ¿sí? Que es el primero, segundo, tercero, así es, hasta el quinto. Entonces, en ese momento se toma la decisión de que no sea el segundo secretario quien dirija la sesión, sino que sea el quinto secretario quien dirija la sesión. Otra disposición que en algún momento consideran una irregularidad por parte de algunos diputados. Y veamos, en los procesos constitucionales, en el amparo puntualmente, el amparo provisional muchas veces constituye la herramienta para resguardar los derechos que en algún momento pudieran ser vulnerados, la prevención como tal, o los derechos que están siendo vulnerados, la restitución en una forma más rápida de los mismos. Pero cuando la autoridad no cumple a cabalidad con lo resuelto por la misma, en la misma ley de amparo también se regula la debida ejecución, o algunos lo denominan también asistencia de debida ejecución, en el que se solicita a la Corte de Constitucionalidad, conforme a la información que se presenta, que se exija el cumplimiento de los efectos positivos del amparo provisional, porque este no fue cumplido como lo resolvió en su momento la Corte. Y esa debida ejecución es la que solicita tanto los amparistas originales como también el diputado independiente Samuel Pérez. Y eso es lo que en algún momento pues, desconcertó en alguna medida, ¿no? Porque un diputado que efectivamente tiene derechos como tal en el Congreso de la República, pero que no formaba parte de los diputados que presentaron el amparo como tal, él viene y pretende que también se le tenga como parte en el mismo. Solicita ser tercero. Solicita ser tercero, claro, pero también solicita que en la asistencia de ejecución que también se lleve a cabo la sesión de pleno. ¿Estarán peleados entre la bancada de los independientes? Bueno, no sé, ¿verdad? No sé, al final, o en algún momento con la Junta Directiva, pensaría yo, y los independientes, porque al final se le está pidiendo al presidente del Congreso que efectivamente cumpla con lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que el diputado Pérez presente el memorial solicitando la debida ejecución, está diciendo él
no está cumpliendo Nelly Ramos con la orden de... Oye, qué delicado, porque supuestamente creo que son aliados, bueno, la percepción desde fuera, ¿verdad? Porque nosotros solo podemos hacer el análisis legal de la noticia, no podemos profundizar mucho en temas que se presumen. ¿Qué más tenemos ahí? Welmer, y al fin, ¿cómo se desde el punto de vista académico, veamos acá la importancia, primero el amparo, que todo estudiante de Derecho sabe muy bien la importancia del amparo como proceso constitucional. El amparo provisional, que siempre lo hemos visto, y el cumplimiento de los efectos de forma inmediata. Pero también, pues estoy hablando más o menos de unos 2 o 3 años atrás, la relevancia que también ha cobrado la asistencia de ejecución. Sí. En donde... Pausa, buen punto. Porque no se miraban tantas. Ajá. La gente era muy respetuosa de cumplir los amparos provisionales o los amparos definitivos, pero tiene razón. Yo en los primeros 10, 12 años de litigio no recuerdo una debida ejecución. Así es. Pero ahora sí que son seguidas. Ahora constituye una herramienta también igual de importante que el amparo provisional para pedir prácticamente o exigir que se cumplan los parámetros en los efectos positivos del amparo provisional otorgado. Y eso precisamente también pasó esta semana, porque en la debida ejecución solicitada, la Corte de Constitucionalidad esta semana también resolvió que efectivamente procede la asistencia de debida ejecución y manda a esta nueva semana que viene, que sería prácticamente, ojo con esto, la última sesión ordinaria del periodo ordinario de sesiones. 15 de Sí, mayo. porque recordemos que el 15 de mayo se concluye el periodo ordinario de sesiones. Y efectivamente el día 13, martes 13 de mayo, se tendrá que llevar a cabo una sesión para darle continuidad a los puntos que en su momento no se cumplieron en la sesión de la semana pasada. Qué complicaciones las que se nos vienen y que, bueno, también se nos vino el tope del tiempo. ¿Algo más que agreguemos ahí, mi estimado Welmer? No, es siempre invitar a nuestros televidentes a estar siempre pendiente de lo que acontece prácticamente a nivel institucional con las autoridades. Definitivamente tenemos que estar muy atentos y, como bien lo mencionaba el licenciado Omar, estamos llamados a defender la Constitución y la soberanía de Guatemala. Bueno, el llamado ya se los hizo el licenciado Welmer Gómez. Imagínense que con esta crítica, análisis, aportes, todo lo pésimo que lo hacen, imagínense que no tuviéramos esta libertad de expresión de pensamiento con respeto, con reclamos, como ustedes lo quieran ver, pero debidamente fundamentados. Es importante que usted participe, use sus redes sociales, comparta con sus amigos, vía telefónica, vía WhatsApp, comuníquese, infórmese, no se deje engañar. Gobierno tiene la gran ventaja que tiene su maquinaria de comunicación pagada por nuestros impuestos. El presidente toma el teléfono, el secretario toma el teléfono y sale el diario Centroamérica, TGW, sus medios de comunicación aliados y paralelos que le sirven la información para que le engañen, le digan, no, yo no le voy a llamar esa información, yo le voy a llamar la defensa de las decisiones que ellos toman usando nuestros propios recursos públicos. Nosotros no, aquí pues nuestro productor y el director nos permite realmente usar su estructura para poder tener derecho al derecho, las personas de forma individual quienes hacemos este gasto de tiempo y recursos, al igual que usted en su casa que nos dedica este tiempo para poder compartir y que pareciera que solo se analiza todo de forma legal, pero no lo analizamos desde el punto de vista político, económico, sociológico, en toda la medida de lo posible, gracias a sus comentarios, a sus observaciones. No queremos convencerlo. Usted escucha a quien quiera escuchar, escuche varias versiones, coteje, revise, genere su propio criterio. No tiene usted que compartir el 100% de las ideas que está Welmer y yo, nuestros invitados, muchas veces. Es usted el que tiene que ser un actor. Pero no huya de los temas, no los esquive. Muchas veces dependen estas estructuras criminales enquistadas en gobierno y en otros lados de que a usted no le interese, porque así se van a sentir mucho más cómodos. Preocúpese por su país, preocúpese por su Constitución. Una vez me preguntó alguien, pero a mí la Constitución no me da de comer. Pues no, dejas de tener razón, le digo, no es que la Constitución le sirva la comida a tu familia o le dé el colegio a tus hijos, pero abre los derechos y las oportunidades para que se le pongan límites a ese ejercicio del poder público, para que no se salgan de control nuestros funcionarios y puedas tener tú la oportunidad de trabajar para darle a tu familia, a tus hijos,
ese estudio, esos alimentos y todas esas posibilidades que te permiten realmente desarrollarse al igual que todos nosotros. Es muy difícil explicar la Constitución en un cierre de 40 segundos que me quedan, pero hay tanto que hacer. Yo, así como soy enamorado del derecho, soy enamorado de nuestra Constitución. He tenido el honor de dar conferencias en el extranjero explicando lo brillante de nuestro ordenamiento. Tenemos una super Constitución con funcionarios bastante mediocres, hay deficientes, pero que la Constitución es buena. Y que vengan estos a quererla tratar como que es parte del derecho interno para que todo ese modelo internacional y extranjero pase sobre ella, de veras es una gran decepción. Hoy por hoy, el acto más nefasto del presidente Bernardo Arévalo y su equipo de trabajo. Y es usted el obligado, junto con mi persona, con Welmer y con todo el equipo, los que tenemos que defender ese orden. Así que quienes están defendiendo el orden constitucional con las acciones de mérito, todo, gracias. Gracias de verdad por defender ese orden constitucional. Nosotros lo proyectamos desde la academia, desde el espacio de libre emisión de pensamiento, y por supuesto las capacidades son diferentes y cada quien las va a atender muchas veces por sus propias formaciones que tiene personales. Pero vaya a revisar, vaya a leerlo usted y tome su propia decisión. Nos seguimos viendo el próximo domingo a las 8 de la noche por los canales de ETV News y esperemos que la cuestión política de la República de Guatemala la sigamos defendiendo todos en conjunto, porque eso es lo que nos ha tenido hasta ahorita con nuestro ordenamiento constitucional y que no volvamos a ver un serranazo a través de un arevalazo, porque lo que menos necesitamos son afectaciones ya a este orden constitucional. Hay mucha violencia, mucho desorden, hay poca movimiento comercial, hay mucho daño ahorita y no necesitamos que estos sujetos lo empeoren. Tratemos de orientarlos hasta donde sea posible y si no, pues es nuestra obligación defender a Guatemala y a la Constitución. Buenas noches y nos vemos el próximo día y por supuesto volvemos a dejar un mensaje en pantalla para ustedes, que es lo que le pasa al actual gobierno. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Muchas mentiras, presidente, se le han juntado. Muchas verdades se las hemos expuesto. Buenas noches. Estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo, sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho, todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News.